Saludos amigos, pues gracias por acompañarnos a esta entrevista. Hoy, jueves 21 de diciembre del año 2023, pues estamos transmitiendo aquí desde nuestro aliado Oil and Gas Alliance en Paseo de la Reforma número 300, gracias a nuestros patrocinadores, a la gasolinera One, a Pitbull y al municipio de Tecámac. Mil gracias a nuestros patrocinadores. Y pues aquí estamos transmitiendo en compañía ahora del doctor Saúl Santana y tenemos a invitados especiales pues que van a hablar de un producto esencial de la mesa de todos los mexicanos. Se trata del arroz. Tenemos al ingeniero Ricardo Mendoza y también al ingeniero Francisco Javier Arias Santana. Doctor, ¿podrías darle semblanza a las semblanzas, lectura de las semblanzas de nuestros dos invitados, por favor? Primero que nada, bienvenidos. Ricardo Mendoza Mondragón es licenciado en Ingeniería Agroindustrial por la Autónoma de Chapingo. Maestría en Estrategia Agroempresarial con mención honorífica en la misma Universidad de Chapingo. Su amplia experiencia nacional e internacional en el sector arrocero le permitió potencializar los negocios del sector. Es referente, consultor, de la producción de arroz para empresarios y autoridades. Enfocado principalmente en la planeación de soluciones a las problemáticas que los productores de este grano enfrentan, pero ante todo a la generación de oportunidades, léanse empleos, ¿no? Desde 2004 es representante y director general del Consejo Mexicano del Arroz AC en la Ciudad de México. Ha implementado proyectos técnicos y comerciales, logrando echar a andar programas que incrementaron en 20% los rendimientos agrícolas. Coordinó campañas de promoción comercial del arroz mexicano con apoyo federal de 2006 a 2011. Representó a los arroceros en el cuarto de junto, el cuarto de guerra, de los acuerdos comerciales logrados establecer arancel a las importaciones de Vietnam, ya que inicialmente estaba exento. Jefe del departamento, subdirector y director de área del 94 al 2004 en la SAR, la Zagarpa y la SAER. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Francisco Arias Santana nació en la Muralla de Juárez, en un rancho, orgullosamente ranchero, ligado al campo y ligado a los establos. Sabe ordeñar, sabe cosechar arroz, sabe emprender. Está ligado a la agricultura desde niño. Después, con apoyo de su familia, estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México, primero ingeniería, y luego se cambió a Derecho, y luego empleado de la universidad. Creció más rápido que el rector. Y de ahí, con apoyo de sus papás, compró un camión, se dedicó a transportar mercancías por todo el país, incluso llegando al que después sería su tierra, Campeche. En un accidente logra librar la vida y posteriormente las aseguradoras, que bueno, puede ser la palabra adecuada, lo transaron. Logró renegociar, logró rehacerse, llega a Campeche y descubre que es un horizonte, y con el apoyo de don Severiano, su papá, y doña Oliva, su mamá, logró un negocio de creación de cultura del arroz. Patenta un arroz Toyocan, supongo por el recuerdo a Toyocan Toluca, ¿no? Ahí promovió la creación de la Asociación del Arroz, en la que también está incluido el ingeniero Ricardo Mendoza. Actualmente se considera un protector de la cultura del arroz y trabaja sosteniendo más de 200 empleos fijos, todo en torno al arroz. Pues vamos a darles un aplauso a los arroceros. Bienvenidos a este espacio de comunicación. Y bueno, pues yo inicio, acabamos días atrás ver cómo un reportero le plantea al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la problemática de la industria arrocera, y estos días aún pues estamos en días fatales, porque pues el 31 de diciembre pues es la fecha límite pues para que se tome una decisión que pueda afectar o beneficiar a la industria arrocera. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del ciudadano presidente a esta industria, pues que es básica para la alimentación y que es básica para todos los mexicanos, aunque se consume poco, pero pues siempre
en la fonda pues hay un platito de arroz, o en las bodas ahí está el arroz siempre presente, o en los postres el arroz con leche, ¿no? Entonces, porque a mí la respuesta que da el presidente es que se está analizando 2 veces la oportunidad de apoyar, sí, en la respuesta da 2 veces, vamos a buscar apoyo o vamos a buscar cómo. ¿Cuál es la problemática y cómo ven ustedes? Bueno, primero que nada, Carlos, Saúl, gracias por la invitación a tu programa. La verdad estamos muy agradecidos por darnos este espacio, darnos voz a todo el sector arrocero que representamos. Al auditorio, evidentemente agradecerles la atención de que nos están siguiendo. Y como bien lo citas, hace unos días se hace esa pregunta. Nos gustó mucho la respuesta del señor presidente, primero porque nos hace ver que está enterado, está informado y conoce muy bien la sensibilidad de lo que es el campo mexicano. Habló de varios productos. Honestamente, respeto mucho ese nivel de información que tiene el presidente y las respuestas que ha dado. Particularmente en el sector arrocero, la respuesta que nos da es evidentemente de que conoce que existe una coyuntura entre beneficiar al grupo de productores de un sector primario, como es el arroz, y beneficiar también a un grupo de población. Y yo te quisiera decir que no hay un conflicto como tal tan grande por la siguiente razón. Porque a final de cuentas el arroz a nivel de la economía tiene un peso poco significativo en cuanto al índice de precios al consumidor, es decir, es poco el porcentaje de lo que aporta a la inflación, que no permitiría un incremento tan drástico del arroz en el precio, lastimar a la economía nacional y lastimar a los consumidores. No lo hace. Sin embargo, si se toman medidas en el otro sentido, de no voltear a ver a los productores, sí tenemos un problema, porque si eliminas un arancel, le quitas esa protección a los productores y eso hace que la producción vaya bajando. Gran parte ese es el problema, el por qué a estas alturas la producción del arroz ha estado mermando año con año. Y yo creo que tenemos el potencial, tenemos la posibilidad y tenemos, por lo que acaba de decir el presidente, tanto su respaldo como las estrategias que él puede implementar a través de las dependencias para respaldar a los sectores productivos, para respaldar al productor y cuidarle el espacio que tiene y, por qué no, crecer en las expectativas que en su momento, inicios de su gobierno, el presidente planteó para hacer un incremento sustancial de la producción de arroz. Creo que el sector arrocero de los productores está comprometido en impulsar ese crecimiento. Creo que podemos llegar a lograrlo y creo que con las medidas que el presidente nos está ofreciendo en su respuesta, creemos que podemos lograr trabajar de la mano con sus dependencias para proteger nuestro sector primario y potencializarlo en un crecimiento que todos los mexicanos necesitamos. Hay una cuestión, yo tengo la impresión de que esta cuestión del arroz iba sin que nadie la parara. Y de repente, el que se menciona en la mañanera pone a pensar a quienes creían que estaban pensando. ¿Hay alguna posibilidad de que lo que ustedes piden se logre implementar vía la Secretaría de Economía? ¿O han detectado que la Secretaría de Economía sigue más bien pensando en cuestiones extranjeras? Yo no creo que la Secretaría de Economía esté pensando en cuestiones extranjeras. Yo lo que creo es que los funcionarios de la Secretaría de Economía, como la mayoría del gabinete del presidente, están pensando en nuestro país, están pensando cómo aseguramos un alimento que sea de calidad, que sea a buen precio y sobre todo que no nos incremente la inflación. Ese es un punto muy importante. Tuvimos las consecuencias de lo que vivimos durante el fenómeno del COVID en la pandemia y claramente la inflación creció de una manera sustancial, se controló con las medidas que han estado acertadamente implementando y yo creo que ese es el temor que a todos nos queda. Y yo creo que también la invitación es, contestando tu pregunta, Saúl, creo que está pensando el señor presidente que puede ser una opción el quitar, el restituir el arancel nuevamente a este arroz pulido que llega directamente al mercado,
tal y como lo dijo. Yo creo que los funcionarios lo van a analizar. Hemos estado en pláticas con ellos tratando de hacerles ver cuáles son las implicaciones de eliminar totalmente los aranceles y el daño que le provocan a las industrias y a los productores nacionales. Francisco, una pregunta. ¿El arancel sería un escudo necesario? No. ¿Cómo interpretar el arancel? Es una consideración. Considero desde mi punto de vista, tanto productor como consumidor. Hablando como productor, considero que para que se lleve a cabo toda actividad tiene que ser rentable. De una manera que tampoco dependa de las dádivas y de las limosnas de nada ni de nadie, ni mucho menos de partidos presupuestales del gobierno federal. Simplemente siendo que la actividad sea rentable, puede llevarnos a la autosuficiencia alimentaria y no a la dependencia exterior. Pongo un ejemplo. El ejemplo de cómo sí se puede hacer negocio y se llevan a cabo muchas cosas en este país y son fundamentales para su desarrollo. Las gasolinas, el negocio de las gasolinas. Tenemos un enfoque muy acertado de nuestro señor presidente de no ser dependientes de las gasolinas, que es fabuloso. Se está construyendo una refinería súper moderna, se están modernizando las viejitas para llegar a la autosuficiencia energética, que es fundamental. Siempre y cuando que las gasolinas deben de estar al precio que deben de estar para que sea una actividad rentable, tan rentable que hace que este país se mueva. Se ha hecho el comentario de que las gasolinas deberían de bajar de precio. Si bajaran de precio, pues sería erróneo y catastrófico para nuestra economía. El arroz es igual. Si con el arroz podemos hacer que sea rentable y tomando en cuenta la cantidad de arroz que consumimos per cápita, el mexicano es de los productos que menos consume. Ejemplos: consumimos 80 kilos de azúcar per cápita al año por habitante. El azúcar es uno de los productos más caros que tenemos. Ha subido estratosféricamente. Potencialmente peligroso, ¿no? Para las enfermedades. Claro que sí, pero es un producto que se consume porque el ser humano, vamos al mexicano, consume lo que le gusta, no lo que le conviene. En resumen, en cuestión económica, en la canasta básica que una familia consume a la semana, es de alrededor de 1.200 pesos el consumo básico por familia, una familia de 4 personas. Esa familia a la semana únicamente consume medio kilo de arroz. Al precio que está actualmente el arroz en el mercado, que son por medio de 20 pesos el kilo, una familia mexicana gasta 10 pesos a la semana en la parte que le corresponde para alimentarse del arroz. Yo le he preguntado a mucha gente, a muchos mexicanos, como por ejemplo le preguntamos a 100 mexicanos para tener una estadística, y los responden, si se les informa bien, respecto a la dependencia que estamos teniendo con el arroz barato, que se está siendo traído en este momento de Tailandia por la apertura comercial que no tiene arancel. Tenemos acceso a los arroces más baratos del mundo. ¿Pero por qué están baratos? Porque nadie los quiere. Porque son arroces que están siendo producidos ¿de baja calidad? Más que nada por el agua que se utiliza para la irrigación y la productividad en estos países desarrollados. Todos estos países desarrollados, todas sus aguas son aguas con residuos contaminantes. Por lo tanto, los campos son irrigados con ríos que tienen gran cantidad de metales pesados, como es cadmio, cianuro, plomo, etc. Y esa es una de las razones por las que están muy baratos. Y recordemos, amigos, que para cultivar el arroz se tiene que cultivar en porciones donde se anega el agua, ¿sí? O en algunas ocasiones pero corre más lentamente, y ese es el agua que utiliza el arroz, utiliza gran cantidad de agua. Es correcto, don Carlos. En México tenemos una área que nos puede convertir en un país totalmente autosuficiente y exportar: el sur de México. Los estados de Tabasco y Campeche tienen el potencial en tierra y en agua totalmente limpia, pura, para producir
el arroz más puro y limpio prácticamente a nivel mundial. Y no se hace, no se aprovecha. Tenemos la promesa de que en esta administración en el estado de Campeche, promesa hecha por nuestro señor presidente, por el secretario de Agricultura y de nuestra señora gobernadora, de implementar 80,000 hectáreas adicionales a las que ya se siembran de una manera de desarrollo moderno, con infraestructura de riego, drenaje, para ir contemplando la autosuficiencia, algo que sería fabuloso. ¿Con menos agua? ¿Con menos agua? Con mejor tecnología, tal vez. Para el aprovechamiento de agua, en un lugar donde tenemos abundancia de agua. Ahí lo que abunda es agua y tierra, totalmente natural, sin áreas contaminantes. Son áreas que no están pobladas. Tenemos el río Grijalva, el río Sumacinta, todo el río Candelaria, la mayor precipitación anual del país, se puede represar. Tenemos nosotros dos tipos de infraestructura de riego. Una es de captura de agua de lluvia y la otra es aprovechamiento de agua del río Usumacinta, en donde hemos podido desarrollar alrededor de unas 5,000 hectáreas con personal de productores y ejidatarios. Esta problemática entiendo que la secretaria Buenrostro la debe de saber, y estamos pues a unos días de que se tome una decisión para este arancel. De ahí dependen 120,000 empleos directos y 1 millón de indirectos. ¿Cuáles son los escenarios que ven ustedes, tanto el positivo como el negativo, y qué elemento pueden hacer cambiar de decisión? Digo, no nada más a la secretaria, son subsecretarios que tienen que ver en el análisis de esos aranceles y ver el comportamiento de la economía. Yo quisiera saber cuáles son los escenarios que ustedes tienen y qué acciones como productores emprenderían o harían en caso de que el arancel sea erogado y que permita el libre acceso de estos arroces contaminados. Sí, don Carlos, es una excelente pregunta, porque al final de cuentas ese es el reflejo de cuál es la posibilidad que tiene el sector arrocero de poder continuar. Bien. El hecho de la respuesta del presidente nos hace ver que efectivamente se está revisando, que él mismo ofreció el que se revisara. No es una medida que ya está tomada, es una respuesta que él da para decir vamos a revisarlo. Creo que en la revisión el presidente tiene muy claro, y creo que también los funcionarios, que el arroz es importante para México, mantener esa producción y hacerla crecer para no ser dependientes de otros países. ¿Cuál es el escenario negativo, que es el que tú preguntabas? Que hay una apertura comercial, entran arroces baratos, pueden ser de Asia, pueden ser de algún otro país, incluyendo algún posible riesgo fitosanitario, que ahí se así que está con las antenas bien puestas, pero no deja de ser un riesgo. Pero si entra y provoca un daño a la producción primaria, para que tú puedas nuevamente producir una vez que dejaste de producir arroz, tardarías de 2 a 3 años. Primero, porque necesitas preparar la tierra. Segundo, tener la semilla para poderla ir adecuando. Tercero, sembrarla, y hasta el tercer año ya tendrías una cosecha. ¿Qué es lo que nos hace? Nos hace vulnerables 3 años de una dependencia ante una crisis que ya vimos en países asiáticos que se presentó en pandemia, y que ellos tomaron la decisión de cerrar su frontera para no exportar. Entonces eso nos pone en un riesgo a nosotros, nos pone en un riesgo como productores, y el hecho de que también el productor deje de sembrar. Hay muchas tierras, como lo decía el señor Francisco, en Campeche con la lluvia se inundan y no hay forma de que se siembre otra cosa que no sea arroz. Entonces esas tierras quedan ociosas, esos productores quedan sin la posibilidad de sembrar algo más, y generas una complicación que podríamos evitar si logramos mantener los aranceles al arroz puro. A mí me gusta ir siempre por el lado catastrófico para que vengan las mejores noticias, pero en caso de que este arancel se elimine
¿Y a qué número de arroceros de los 120,000 perjudicarían? ¿Cuál sería la disminución? Vámonos pensando en lo negativo, ya cuando sea y se diga, se mantiene el arancel y se prohíbe y se apoya a los arroceros, pero vámonos mejor al tema, yo prefiero negativo. Mira, hablando de los 120,000 empleos. Estamos hablando de empleos. Sí. Productores no somos tantos, no son tantos los productores, estamos alrededor de 3.500 productores, pero son 3.500 que de otra manera, sin ellos, no se detona el resto de los 120,000 y el millón de empleos indirectos que se generan con los jornaleros, con todas las actividades previas de agroquímicos, de fertilizantes, de todas las actividades previas al sector primario. Entonces, en principio estamos pensando en una afectación de ese grupo de personas que dependen y que trabajan para el sector primario mexicano del arroz. Esa es la primera afectación. Otra afectación, la que comentaba, si en algún momento hay un arroz que en el mundo se sube de precio y México no lo puede producir para poder compensar esa escalada inflacionaria, pues entonces vamos a depender y vamos a tenerlo que traer al precio al que esté. En la mañana menciona el presidente que éramos autosuficientes en arroz. ¿Qué pasó y cuándo pasó? Fueron una serie de factores que ocurrieron. El primero de ellos fue un problema. Sinaloa era el productor número uno en aquellos entonces, estamos hablando de los años 80, 1980, 1990, cercanos a esas fechas, cuando México era autosuficiente, producíamos 1 millón de toneladas, Sinaloa producía el 50%. Conforme empieza a haber un problema de agua, conforme empieza a haber cultivos de alta densidad económica, se hace más atractivo ese tipo de cultivos que el arroz, entonces empieza a migrar un poco hacia esos cultivos y dejando de producir Sinaloa, perdimos el 50% de la producción. Entonces ahí ya entramos en un déficit del 50%. Quisiera apuntar un poquito en ese sentido, la respuesta a tu respuesta, Salva. Quisiera comentar que fue una gran falta de liderazgo. Que dice Ricardo, tiene toda la razón en Sinaloa. Falta de liderazgo en continuar con la producción en el sur del país. Acá en Sinaloa, en el norte, se vio el problema del agua. En el sur del país se produce increíble. Donde había más abundancia de agua era de temporal, por la falta de la infraestructura. En Sinaloa siempre se ha tenido la cultura de las represas, de los canales de riego, en Nayarit, etc. En el sur no. El sur se ha mantenido prácticamente virgen y ajeno a la inversión que se ha hecho en los estados del norte. Por eso es que tenemos ese vergel, esa reserva para poder producir la gran cantidad de alimentos que se requieren en el sur del país. Está disponible. Son terrenos que actualmente se utilizan para potreros. Tierras que ya fueron impactadas en aquel entonces cuando éramos autosuficientes. Se impactó la tierra, se desmontó, no programas para desmontes. Se construyeron ciertos caminos, muy poca infraestructura de riego y prácticamente nada de drenaje. El problema que se viene, posterior cuando se implementó el programa Rosal, que había gran siniestralidad por sequía y por inundación. Sequía porque no se regaba, inundación porque no hay canales de riego. Así de sencillo. ¿El exceso o la falta de agua? Exactamente. Y la falta de liderazgo. Porque muchas veces los estados, los municipios y los productores no se les puede dejar que se desarrollen de acuerdo a su capacidad y a sus conocimientos, porque no los tenemos. Necesitamos que alguien nos diga, mira, la estás regando, falta hacer esto, hazle así. Rígala pero bien, ¿no? Exactamente. Siémbralo bien, con variedades, con atención científica, asistencia técnica, como debe de ser. Eso fue lo que hizo falta para continuar siendo autosuficientes, proveyendo un escenario. Suponiendo que el presidente les dijera, órale pues, sí, el arancel se sostiene. A ver, señores productores de arroz,
¿cuánto tiempo nos toma regresar a la autosuficiencia? ¿Teniendo los recursos? Porque lo único que falta es el dinero. Ahí tienes un ejemplo. ¿De cuánto requieren? ¿De qué cantidad? Se requieren alrededor de 200,000 pesos por hectárea para hacerla realmente productiva. 200,000 para que 200,000 genere pesos cuánto. por hectárea. Para que genere cuánto. Para que genere un promedio de 8 toneladas por hectárea anualmente. Si tuviéramos los 200,000 por hectárea, ¿en cuánto tiempo seríamos México Arroz? En 2 años. Estamos hablando, Saúl, Carlos, que para poder llegar a unos niveles ya de incrementar la producción como la tuvimos en algún momento, inclusive pensar autosuficiencia, necesitamos 4 cosas. Primero, que esté la tierra lista. Y eso, bueno, hay regiones, Campeche la tienen, Nayarit Sí, están desarrollando. Eso está mapeado. Segundo, que haya infraestructura hidroagrícola, bien se decía, para que llegue el agua y para que se saque cuando hay exceso. Entonces ahí se han hecho solicitudes a Conagua, la Comisión Nacional del Agua, y no ha habido una respuesta para que se pueda lograr eso. Tercero, tiene que haber el material genético, las semillas. El INIFAP ha estado trabajando en México para poder desarrollar, pero creemos que hace falta todavía mejores materiales que den un potencial más en términos de la producción en rendimiento de campo y en molino para que podamos competir. Y cuarto, que vaya a haber un paquete tecnológico que todavía nos abarate más ese costo. ¿Con qué? Con insumos, por ejemplo, agroquímicos que estén más baratos. Si ya podemos importar que puedan ser productos genéricos, agroquímicos genéricos, utilicémoslos y eso hace que seamos más competitivos. Si logramos todo esto, pero por supuesto que el arroz logre incrementarse a un nivel en el que podamos llegar a pensar que sí podemos ser autosuficientes en los próximos 3-4 años, sí por lo menos ir en esa escalada, revertir la caída que tenemos ahorita. Competitivos al menos, ¿no? Pero competitivos. Y una vez que seamos competitivos, entonces sí, dejamos de importar y dejamos de preocuparnos a cómo se está vendiendo el arroz en otro lado del mundo. ¿Pero de quién depende? ¿De la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Agricultura? Yo creo que depende de que se puedan hacer las planeaciones en conjunto, porque no podemos nada más tomar una decisión los productores, de decir vamos a sembrar esto. ¿Por qué? Porque no tenemos los permisos de Conagua y no se tienen los agroinsumos que sean competitivos y no se tiene la competitividad en el mercado. Si se puede hacer esa planeación en el Plan Nacional de Desarrollo que se hizo desde un inicio, son de las cosas que se pueden empezar a planear, y esto es lo que se tiene que hacer para los futuros años. Al día de hoy creo que vale la pena sembrar esa semilla en los funcionarios y en el gobierno de la administración del presidente López Obrador para poder dejar establecido lo que el arroz pueda crecer en los próximos años. Una cuestión, a mí me llamó la atención que se consuma tanto arroz en México. Creo que al menos aquí en Occidente, si no lo como diario, al menos cada tercer día. Estamos en la zona rosa, que está habitada por orientales, venden arroz como si fuera lo máximo, ¿no? Me sorprende la baja producción. Obviamente el dominio es del maíz aquí en México, ¿no? Y el frijol. ¿Es factible hacer tortillas de arroz para entrar a un nuevo mercado o es una alucina? Es factible hacerlo, sin embargo, bueno, pues estamos acostumbrados a la textura, al sabor, a toda la forma en cómo el maíz empieza. Estamos acostumbrados, ¿sabes? Sí. Podemos diferenciar cuando hay un maíz blanco, cuando es un maíz amarillo, cuando es un maíz que es colombiano. Sí, exactamente. O madrileño. Si tú les dices a los asiáticos, oye, cómete este tipo de arroz, ellos te van a decir que conocen las diferencias. Nosotros conocemos las diferencias del maíz. Y ante eso sustituir una tortilla de maíz por una de arroz, creo que es complicado, pero sí podemos empezar a desarrollar podemos desarrollar nichos, aunque con el mismo consumo que hay a nivel nacional, con eso tenemos para que la producción nacional pueda crecer. Una vez que crezcamos y tengamos ya abastecido nuestro mercado nacional, entonces podemos buscar cómo crecer el mercado con estrategias de publicidad, de mercadotecnia, o inclusive con los chefs y la creatividad que hay de los mismos chefs, nos dan para poder hacer un cambio en la dieta nacional, ¿no? Pero bueno, eso es pensar positivamente, como bien lo dices, Carlos, y pensar que en un futuro podamos lograrlo
y podríamos lograrlo con las decisiones que el presidente López Obrador está diciendo vamos a considerar. Claro. Amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo aquí desde Reforma 300 con nuestros patrocinadores Oil and Gas Alliance, y bueno, pues estamos con nuestros amigos de la Asociación de Arroceros de la República Mexicana, el ingeniero Ricardo Mendoza y el ingeniero o licenciado Francisco Javier Arias Santana. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores, a Gas One, a Pitbull, al restaurante Pitbull, y al municipio de Tecámac, quien también son nuestros patrocinadores. Y continuando con la entrevista, yo quisiera preguntarles, y les pregunto, si nos pudieran adelantar, ¿cuál serían sus puntos, su defensa o sus argumentos ante Conagua, ante Zagarpa y ante la Secretaría de Economía, que los manden llamar para llegar a una decisión final? ¿Con qué argumentos llegan con cada una de las dependencias? Con lo que te acabo de comentar, con la posibilidad de que si sumamos los esfuerzos de todos, en la parte que le toca a cada quien, podemos lograr que incrementar la producción de arroz. Y yo creo que ese es el compromiso que podríamos asumir. Si Conagua nos cita y nos dice, a ver, ¿tú a qué te comprometes? Bueno, pues yo me comprometo que en el sureste podemos hacer crecer la producción, y tú lo que te puedes comprometer es a generar los canales para mandar el agua donde se necesita. La Comisión Federal de Electricidad, ¿a qué te comprometes? Preguntaría, bueno, pues hacer crecer la producción, porque tendríamos energía suficiente para poder bombear el agua que Conagua me está dando, con tarifas que sean accesibles, y antes de que sean competitivas, que exista, porque en el sureste existe una falta de agua para bombas de irrigación. Entonces prende la bomba de irrigación y se apaga la de la ciudad. Entonces tienes que tener ese equilibrio, y también se le ha pedido a la comisión. Es el agua, lo que hace falta es la energía. Sí, energía eléctrica también es importante. Entonces, si cada una de las dependencias nos empiezan a llamar, nos gustaría que eso ocurriera, Carlos, porque a final de cuentas, quienes tienen el conocimiento del sector y quienes pueden proponer las medidas para hacerlas, somos los sectores productivos, en este caso el arroz. Y podemos decirle a agricultura, a Conagua, a economía, como se lo hemos dicho, podemos decirle que si nos dan esa ventana de oportunidad para que se conjugue todas estas actividades que hemos estado mencionando ahorita, podemos crecer la producción de arroz sin ningún problema. Podemos ser altamente competitivos y podemos buscar que en el mediano plazo la producción nacional represente el 50% por lo menos del abasto nacional. Ricardo, Francisco, una característica del mexicano es que ya que está todo armado, alguien disiente, alguien siempre hay quien dice, no, pero es que yo no le entro. En el caso del sector arrocero, hay quienes no estén de acuerdo con lo que en esta promoción de sostener el arancel. ¿Hay contras internos en la industria arrocera? Sí, por supuesto. Por supuesto, eso es un... ¿Perdón? ¿Qué argumentan? Mira, es un juego de finalmente también intereses, y cada quien tiene la parte que defiende la parte que atiende. Nosotros vemos por el productor primario también, y por las industrias que procesan ese arroz que se cultiva en México. Pero bueno, hay en todo el proceso productivo quienes llegan directamente al mercado y quienes les interesa o no les interesa de dónde pueda venir el arroz, siempre y cuando esté más barato y sin importar el daño que genere en toda la estructura productiva. Básicamente serían importadores, ¿no? Ahí sí quiero abundar un poco. ¿Quién es el que está en contra de que se restablezcan los aranceles? Pues ¿quién se beneficia? Quien se beneficia bastante, si ya no las bolsas de dinero, es el importador. El importador que trae un producto sumamente barato, inclusive por... ¿Qué marcas son? No lo pongo no comercializadas. No ponga, yo prefiero que... No, para no... La realidad es que... Bueno, dígame una marca buena, una marca que sí deba yo consumir en un afán
Para el 80%, más del 80-85%, solamente como dicen en el sur del país, el 85% del arroz que compras es importado. Y es muy probable que sea de Tailandia, generalmente porque es donde se está trayendo en este momento. A principios de este año se estuvo trayendo de Brasil, es un arroz bueno. Brasil abarató su arroz y el gobierno mexicano lo aprovechó retirando los aranceles para que fuera posible que los importadores lo trajeran de Brasil. ¿Y qué pasa? Que no impacta el precio al consumidor, sigue siendo el mismo, a pesar de que se abarató y se trajo el arroz más barato. En ese momento al consumidor no lo beneficia, se beneficia el importador, se beneficia el comercio. Las tiendas, todas las tiendas, todo el comercio tienen un rango del 20 y del 25% del precio que la industria arrocera se los vende, en la presentación que la tienda lo requiere. Al consumidor se le sube el 25%. Lamento amargarles el arroz con leche, pero tengo entendido, somos reporteros, tenemos algunos maestros, que parte de la oposición no es por el arroz en sí, sino porque se trata del peje, porque se trata de AMLO. Hay una familia de apellido Bueno que son radicalmente panistas hasta las cachas. Y por el hecho de que es una solución que radica el López Obrador, ya se van a oponer a esta unión. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo diría que, mira, no quiero entrar en la parte de señalar nombres, porque a final de cuentas todos los sectores, todos los momentos, es más, en una familia somos tan diversos que hay quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces, creo que en todos los sectores hay equilibrios y tiene que haber esos equilibrios para que mantengamos las direcciones en donde las fuerzas preferenciales y comunes vayan en ese sentido. Pero siempre tiene que haber esos equilibrios. Y esos equilibrios en todos los momentos. ¿Equilibrios o negritos en el arroz? Podemos pensar, yo diría equilibrios, porque si hablamos de negritos en el arroz, dañan drásticamente. Pero equilibrios, comentarios como esos, yo creo que no son necesariamente en contra de alguna institución, de alguna personalidad, como tú lo comentaste, sino más bien son por cuestiones de intereses, porque puedan tener algún interés por aquí, algún interés por allá, alguna preferencia. Entonces, yo creo que de otra manera son la parte de los comentarios por los que se van señalando, y efectivamente, seguramente al presidente le llegan comentarios de esa naturaleza, y yo creo que aquí el presidente, tiene que escuchar todo, por lo que vi, está muy bien enterado, los secretarios están documentados, pero tienen que ver que el beneficio tiene que ser principalmente buscando un sector prioritario. ¿De qué le sirve al país? ¿De qué le sirve a la economía? ¿De qué le sirve al gobierno de México traer un arroz que ya venga procesado, cuando los empleos se generaron en Tailandia, en Brasil, en Argentina, en cualquier país que sea proveedor de México de arroz pulido? Mejor traigamos y procesemos el arroz aquí. Si se va a generar empleos, que se genere en México, y si los podemos producir aquí en México, todavía mejor. Y esa es la forma en que creo que el 50%, pues estaría mejor para no ser totalmente dependientes de exterior. Un dato que me estoy acordando en la pregunta de respecto a cuáles son. En la norma de etiquetado por ley, que fue una norma que también gracias al trabajo de Ricardo y que hicimos en el Consejo Mexicano del Arroz, logramos que esa norma de etiquetado se establezca y se respete. Todo arroz que se vende en el mercado tiene que decir ahí con letras chiquitas de dónde proviene, y si es mexicano, por ley, lo tiene que decir. Y yo te aseguro y te apuesto que vayamos a la tienda más cercana y no vamos a encontrar un mexicano. Pues yo le pediría a Francisco y a Ricardo, primero que nos den sus redes sociales, sus correos, para que la gente que nos está viendo, pues si se quiere acercar con ustedes, o las autoridades quieren acercarse con ustedes, pues hagan contacto, algún correo o algún teléfono, sus plataformas. Hagámoslo por correo. Ok, por correo. Es el correo electrónico del Consejo Mexicano del Arroz, es C de Consejo M de Mexicano Arroz @prodigy.net.mx. ¿Otra vez?
cmarroz@prodigy.net.mx. Y bueno, pues estamos ya entrando en la parte final de esta entrevista. No sé si tengan algo que... Sí, nuestro correo es arroztoyocan@hotmail.com. El mejor arroz, ¿eh? Como dijera un actor mexicano. Bueno, y amigos, pues yo les quiero ofrecer este espacio y que una vez que tengan buenas noticias, porque estoy seguro que hay recepción, que hay la voluntad del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a los productores y lograr esa autosuficiencia alimentaria que desgraciadamente perdimos por esos gobiernos neoliberales, nos lo hagan saber. Están las puertas abiertas de este espacio y estamos a la mejor disposición. ¿Qué dice mi querido doctor Saúl? También podemos ir a reportear al campo, ¿eh? De aquí a Campeche. Sí, de aquí a Campeche. Claro, Hay una película que les voy a recordar, de unos niños tailandeses que se quedan atrapados en una cueva. Entra un equipo de rescate de buzos, entre ellos un par de mexicanos, logran el rescate, pero el principal problema que enfrentaron era que entraba agua por todos lados a la cueva. Encuentran una salida y conectan unas mangueras que van a dar a unos arrozales. Y los arroceros de Tailandia dijeron, no, pues que se mueran los niños, ni modo, ¿no? El gobierno de Tailandia les dijo, déjennos sacar aquí el agua, y si se pierde su cosecha, el gobierno tailandés les pagó toda la cosecha de ese año, porque se pasaron de agua, ¿no? Ese es el nivel de proteccionismo que tienen ellos. Protegen pero su arroz. son otros arroceros, son otros arroceros. Los tailandeses. A eso me refiero. Allá otros. protegen a sus arroceros. Aquí como Aquí el presidente López Obrador lo comentó hace un par de días, como bien lo citas, Carlos. Lo comentó, vamos a cuidar a los arroceros. Si esto afecta a los productores, lo reconsideramos. vemos cómo les ayudamos, ¿no? Pero vemos cómo los ayudamos. Yo creo que la primer parte, más que buscar el que se dé algún programa, algún tipo de incentivos, o eso es cómo aprovechamos las cosas que son legales y que también contestando un poco tu pregunta, el arancel, ¿qué es? El arancel es un derecho que cada gobierno tiene para cuidar sus economías. Entonces, si tenemos ese derecho, ¿por qué perderlo? ¿Por qué cederlo? Entonces, si el mismo presidente López Obrador lo comentó en esa mañanera, que está pendiente y que si se afecta al productor se toman las medidas, creo que esa es la mejor medida, que lo podamos hacer de esta manera, donde no tenga que ejercer más presupuesto el erario, y de esa manera pues no se afecta al consumidor tampoco. Entonces creo que es un equilibrio con el cual empezamos a caminar. Claro que sí. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos, y reiterarles a los amigos arroceros que este espacio está abierto. Amigos, regresamos.